siento muy suelto de palabras cuando hablo de este tema, porque como ustedes van a ver, la mayoría de las referencias que están puestas aquí son de mis autorías. Cuando nosotros hablamos de nutrición en el embarazo, y peor aún de decir de calidad, ¿qué es calidad de un recién nacido? Indudablemente la respuesta es peso al nacimiento, porque ustedes podrían decir, no es lo mismo tener un recién nacido de 38, 39, 40 semanas que pese 2.500 y otro que pese 3 kilos. Hay mucha diferencia, y la diferencia es el desarrollo psicomotor e intelectual. Por lo tanto, yo me voy a ceñir aquí a decir cómo obtener el mejor peso al nacimiento para que tengamos un recién nacido de calidad. Porque como ya hemos venido viendo a lo largo de las conferencias de este curso, en realidad el recién nacido marca cómo es la vida luego del nacimiento. A qué edad va a hablar, a qué edad va a caminar, cuál va a ser su cociente intelectual, si heredó o no los genes del síndrome metabólico, de diabetes, etc. De tal manera que el recién nacido de calidad, aparte de peso adecuado para la edad gestacional, buscando siempre el máximo crecimiento dentro de lo normal, porque tampoco vamos a hacer macrosomía, marca todo lo que es el derrotero del camino que va a tener ese futuro joven y adolescente y persona madura. ¿De qué depende el peso al nacimiento? Depende de dos cosas. Indudablemente depende de la edad gestacional y de patologías obstétricas. Ahora no vamos a topar patologías obstétricas porque se supone que si nosotros estamos haciendo un control de calidad, un control prenatal de calidad, la paciente no debería tener patologías obstétricas. ¿Y qué es el peso? El peso es el número de células con que nace un recién nacido. Y miren, esto es debido a que en el embarazo hay multiplicación celular. Y está plenamente demostrado que un niño que tiene 3 kilos de peso tiene 18 billones de células. Miren que solamente el espermatozoide con el óvulo hacen esta célula huevo o cigoto, y luego viene la multiplicación celular. Cuando se multiplica y llega a los 9 meses durante 3 kilos, tiene 18 billones de células. Este niño de 3 kilos nace y llega a los 18, 19, 20 años y solamente ha multiplicado 2 billones de veces las células. Lo que quiere decir que si aplicamos una regla de 3 compuesta, en el embarazo la multiplicación celular es más o menos 900 veces más rápido que después del nacimiento. Esta multiplicación celular se produce porque en el embarazo hay anabolismo, y el anabolismo es debido a que en la placenta se comienza a producir estrógenos, insulina, progesterona, la HCG, hormonas totalmente anabólicas, y anabolismo quiere decir multiplicación celular. Para poder hacer multiplicación celular se requieren dos condiciones. La condición es que una célula, cuando nosotros la hemos visto en el microscopio, en realidad la pared de la célula, la membrana celular, es aminoácidos y lípidos especializados. Lecitina, esfingomielina, fosfatidilglicerol, etc. Pero la base fundamental de una membrana celular es aminoácidos. Pero para que se pueda unir los aminoácidos se necesita ATP, por lo tanto se necesita energía, y el embarazo es fundamentalmente calórico en base a hidratos de carbono, porque los aminoácidos también pueden dar calorías, pero no es en el embarazo en donde pueden dar calorías. Ahí los aminoácidos es para hacer crecimiento celular, por lo tanto crecimiento fetal. Y esta es un diagrama de una célula en donde ustedes pueden ver, esta es la membrana celular y estos hilitos negros son los aminoácidos y los lípidos complejos acá. Por ejemplo, nosotros conocemos el receptor del glucagón, el receptor de la insulina. Los receptores son nada más que pedacitos de la proteína de membrana especializadas para unirse a un factor hormonal, porque una célula tiene en promedio medio millón de aminoácidos en la membrana celular, o sea, es la proteína más grande. Miren que si nosotros hablamos de una proteína del plasma, por decirle albúmina, 250 aminoácidos, una célula tiene medio millón de aminoácidos, de tal manera que esa cadena de aminoácidos requiere de estos nutrientes que comemos todos los humanos. Y aquí los hidratos de carbono, las proteínas esenciales para hacer esta multiplicación celular, pero no solamente son esos.
también se necesitan los acompañantes, como vamos a ir viendo a continuación. Y en el embarazo se hace esto que se denomina un metabolismo complementario, porque si es que hay nutriente energético, será utilizado su caloría que produce para hacer sustancias estructurales llamadas proteínas. En tanto que, si una persona come, por ejemplo, mucha proteína, pero no come nutriente energético, no hay un metabolismo complementario. O muchas veces, como son nuestras pacientes pobres, comen muchos nutrientes energéticos, pero no comen aminoácidos, por lo tanto ella aumenta de peso, pero el feto no crece en el mismo tamaño que debería crecer. Cuando nosotros hacemos este análisis, entonces ponemos como ejemplo a este niño que tiene el peso ideal, y el peso ideal es 3.333 gramos. ¿Por qué ese es el peso ideal? Miren, porque el peso ideal conlleva que si es que tiene este tamaño, tendrá alrededor del 6 al 7% de células del sistema nervioso central. Y mientras más células del sistema nervioso central tenga, su capacidad de unión dendrítica, su capacidad de hacer el desarrollo psicomotor será mucho mayor. Por lo tanto, nosotros podemos tener un niño que tenga 2.500. Si tiene 2.500, igual 6-7% son células del sistema nervioso central, por lo tanto tiene menos células del sistema nervioso central. Que sí, que después se puede hacer uniones dendríticas, eso depende mucho de los estímulos que ahora se conoce, que es a través de la visión y del oído. Por lo tanto, miren, en términos de hidratos de carbono, en realidad todo el mundo dice que los hidratos de carbono deberían ser ingresados 300 kilocalorías extras por día en promedio. Pero en promedio quiere decir que esto da aproximadamente 84.000, 85.000 kilocalorías durante todo el embarazo. Pero no es lo mismo las calorías que se requiere, por ejemplo, cuando está embarazada de 12 semanas que cuando está embarazada de 28, porque el feto por 12 semanas todavía pesa gramos medidos por decenas, en tanto que cuando tiene la semana 28 ya puede tener, por ejemplo, 1.000 gramos, 1.200 gramos, y el número de células es cada vez mayor y por lo tanto la demanda de multiplicación celular. Eso hace que se multiplique el metabolismo basal. Y solamente el metabolismo basal es lo que puede controlar a la mujer embarazada para que a estos hidratos de carbono incrementen el metabolismo basal, porque incluso la condición física es bien importante, porque ustedes nunca han visto, por ejemplo, que modifique el metabolismo total, porque es muy raro que una persona que tenga 7 meses, por ejemplo, ustedes le vean corriendo 100 metros planos. La misma actividad física le hace que disminuya la actividad total y el metabolismo basal se incrementa. Como se incrementa el metabolismo basal, especialmente en la noche, ¿no? Porque ella, si está acostada, el feto tiene más chance de recibir el ATP que produce sus hidratos de carbono. Eso hace que, por ejemplo, ella tenga mucho calor, porque eso es el desprendimiento del metabolismo total. Y si ustedes se fijan, miren, la cantidad de glucosa es casi 4 veces a 1 frente a los hidratos de carbono, y aquí ponemos 10% de ácidos grasos, porque en realidad no hay que comer ácidos grasos, porque la embarazada lo puede sintetizar. De hecho, es normal que una mujer embarazada, aunque sea flaquita o aunque sea gordita, siempre tiene tendencia a aumentar de peso en términos de triglicéridos. De tal manera que la cantidad de glucosa frente a los aminoácidos tiene que tener más o menos la relación de 4 veces a 1. Y esa cantidad va a llevar a que se forme en este metabolismo la síntesis de triglicéridos a través de la glucosa dentro de la célula, porque estas dos triosas que se hacen en la glucólisis comparten esta enzima placentaria llamada triosa fosfatoisomerasa, que en la primera parte del embarazo lo que hace es almacenar triglicéridos, y en la tercera parte del embarazo, a partir de la semana 30, como la cantidad de energía que requiere para hacer crecimiento fetal no se avanza a comer, entonces recurre a los triglicéridos a disminuir. Por eso es que la mujer embarazada en el tercer trimestre, si bien en la balanza gana peso porque el feto está triplicando su peso, en realidad si es que se pudiera separar al feto de la madre baja peso, ella comienza a consumir sus triglicéridos que almacenó hasta la semana 28, 30 semanas. De tal manera que si hay una mujer embarazada que no ganó el peso suficiente en términos de triglicéridos hasta la semana 28, 30, 32 máximo por ahí, ella no podrá hacer crecimiento fetal en el tercer trimestre, que es básico para tener el peso del crecimiento fetal. ¿Qué pasa con los lípidos? Miren, en realidad
los lípidos son súper importantes, especialmente el ácido linoleico. Y ustedes saben que el ácido linoleico es un ácido graso esencial. También es el araquidónico, pero el araquidónico en el embarazo no es esencial porque el linoleico en la placenta puede transformarse en araquidónico. Yo no estoy hablando aquí de ácido mirístico, láurico, oleico, etc. Porque esos son ácidos grasos saturados para hacer triglicéridos y esos por lo general nosotros podemos sintetizar. Pero si este es esencial, este no podemos sintetizar. Y este ácido linoleico más el araquidónico son los que producen las membranas, el lípido complejo de membranas como lecitina, esfingоmielina, fosfatidilcerina, cerebrósidos, etcétera, que son fundamentales para la estructura celular. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es calidad, no cantidad, y eso depende mucho del aceite de mesa, porque ustedes me podrían decir, ¿y dónde es que vamos a ingresar estos ácidos grasos esenciales? Nosotros comemos diariamente en el aceite que ponemos en la comida, entonces no es lo mismo que una mujer embarazada acuda al supermercado y compre el aceite de mesa que sirve para la comida, un aceite de palma africana, que aquel que sea, por ejemplo, de maíz, de oliva, etc. Sí que esto tiene costo, tiene un costo mayor, pero va a hacer que el sistema nervioso central del feto que está formando al interior nunca detenga la síntesis de cerebrósidos, especialmente, que es el lípido especializado de la neurona. Cuando hablamos de triglicéridos, miren, esto es solamente el aumento de la síntesis de grasa, pero esto es debido a que la embarazada está comiendo una relación de 4:1 más hidratos de carbono, pero eso sirve como reserva porque después el aumento del lactógeno placentario, porque la placenta ya es más grande a esta edad gestacional, lo que produce es lipólisis y por lo tanto constituye fuente de producir ATP para el crecimiento fetal. ¿Y qué decir de las proteínas? Las proteínas son súper importantes para poder hacer la estructura celular y ustedes pueden ver que especialmente en el tercer trimestre se deposita el 50% de las proteínas que come va hacia el feto. Miren que el feto sale casi con 1 kilo en términos de la estructura de proteínas y ese kilo, ¿no?, aproximadamente que representa el 50%, el otro 50% va a estas estructuras que son básicas en términos de la fisiología del embarazo, porque usted cuando hace más hemoglobina está utilizando aminoácidos, por lo tanto al utilizar aminoácidos usted no solamente necesita hierro, sí que el hierro es fundamental, pero si una persona no come aminoácidos no podría hacer las cadenas de globina para incrementar la concentración de hemoglobina. Por lo tanto, miren, está plenamente demostrado que cuando una mujer come más proteína, lo que hace es eliminar, si es que fuera el caso, el exceso de nitrógeno que tiene. Cuando nosotros hacemos una dosificación de urea, que siempre hacemos a una gestante embarazada, no deberíamos estar pensando que la urea nos está sirviendo para valorar la función renal, porque eso no tiene sentido. La urea sirve como indicador de qué cantidad de proteína está comiendo la paciente. Y la proteína es muy importante que coma porque hay aminoácidos llamados esenciales que debería comer. Porque si no hay los esenciales, ¿cómo puede fabricar las membranas celulares de su feto en crecimiento? De tal manera que hay determinados aminoácidos y los hidratos de carbono en determinadas concentraciones encontradas en el ciclo de Krebs en forma, por ejemplo, de aspartato, que es el ácido oxalacético, o en forma de ácido glutámico, que es el cetoglutárico, y así sucesivamente. Lo que puede suceder es más bien que se produzca una transferencia del nitrógeno de aminoácidos que tienen varios nitrógenos hacia metabolitos del ciclo de Krebs y se produzca la síntesis de aminoácidos no esenciales, que como ustedes saben eso es posible, porque en el embarazo se necesitan los dos tipos de aminoácidos para poder crear una célula. Eso lleva a que el nitrógeno en la mujer embarazada se detenga y se detiene un promedio de 200 gramos aproximadamente y por lo tanto eso se revela en una disminución de la urea. Para poder comprobar eso yo hice estos trabajos experimentales, miren, en donde yo pude medir el nitrógeno ureico, que está aquí en amarillo, y el nitrógeno no ureico, que está aquí en verde. El nitrógeno no ureico es, por ejemplo, el ácido úrico, es la creatinina. Y ustedes pueden ver que cuando yo doy más proteína, menos proteína, cada vez menos proteína, a medida que voy bajando la proteína,
va bajando la concentración de urea y no se altera el nitrógeno no ureico. Ese tiene una función, por ejemplo, en términos del trabajo muscular, que es muy diferente en términos de interpretación, porque el ácido úrico no depende de la cantidad de proteína. El ácido úrico depende de la cantidad de adenina y guanina, de dónde proviene el ácido úrico, y eso no necesariamente es proteína. De tal manera que una mujer gestante, nosotros hemos podido determinar, por ejemplo, que a la semana 20 se retiene 0,9 gramos de nitrógeno que se retiene para quedarse en el feto, frente a la semana 28, miren que ya se multiplica por 2. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque ¿cómo va a botar el nitrógeno que acaba de comer si el nitrógeno necesita para fabricar aminoácidos no esenciales y poder hacer síntesis de proteínas de membrana? De ahí que un alumno en la facultad me decía, doctor Calle, pero usted tiene que comprobar esto, y me dio esta idea. Y estas son solamente promedios. Me decía, mire, siempre una embarazada tiene una hermana que está embarazada, no embarazada, y podría usted medir dándole la misma comida. Pesando la comida, ¿no? Les hemos dado a la embarazada y a la no embarazada. Nosotros hemos calculado a través de las tablas existentes qué cantidad de nitrógeno comen y podríamos determinar, miren, que la mujer que estaba embarazada, eso es un promedio, ella eliminó, ¿no?, 8.7 de nitrógeno frente a la hermana que eliminó 13.1 comiendo exactamente igual la misma cantidad de nitrógeno, ¿no? Eso quiere decir que la mujer embarazada retiene alrededor del 40% del nitrógeno que come en la dieta a favor de su feto, porque si no hay nitrógeno no podría fabricar los aminoácidos no esenciales que se requieren para hacer multiplicación celular. De esa manera, miren, por ejemplo, yo reproduje un trabajo que había hecho Kranz, yo reproduje, y él pudo demostrar, por ejemplo, que cuando la retención del nitrógeno es del 60%, ¿cómo se mide esto? Se mide diciendo cuánto come y cuánto elimina, ¿no es cierto? Él encontró 2,9 y yo encontré 2,7. Siempre tenemos un poquito menos, pero ustedes pueden ver que a mayor retención de nitrógeno, el peso del feto es mayor. Eso permite, por ejemplo, hacer un análisis un poco más profundo, porque nosotros decíamos, ¿y cómo yo mido? La mejor manera de medir el nitrógeno es midiendo lo que se llama el BUN, el nitrógeno urinario a través del BUN, o la urea materna. Indudablemente la urea materna se puede hacer en cualquier hospital, en tanto que el BUN es un método radioisotópico que se requiere 24 horas de recolección de orina. Por lo tanto, yo hice este ensayo en solo 67 pacientes, a pesar que habían 300 pacientes incluidas en este estudio, pero había duda de la manera como se recogió la orina de 24 horas. Por lo tanto, me quedé solo con 67, y ustedes pueden ver que la urea, mientras más elevada esté, el nitrógeno ureico también está más elevado. Entonces yo dije, ¿para qué vamos a estar haciendo el nitrógeno ureico si la urea materna también da una interpretación estadísticamente significativa, porque esta regresión lineal así lo demuestra? Frente a ello, ¿qué es lo que debería hacer una mujer embarazada? Así, comer los alimentos y comer los suplementos. Y claro, cuando nosotros comemos los alimentos, siempre se come esto que ustedes ven aquí, y ustedes enseguida podrían decir, pero si ahí también faltan las vitaminas, ¿no es cierto? Pero en realidad los que acabamos de ver son alimentos nutritivos que sirven para la persona embarazada y no embarazada, porque estos no se destruyen durante la cocción. Más bien lo que sucede cuando nosotros hervimos, cocinamos, hacemos la cocción, ayuda a la digestión, porque el intestino solamente permite absorber unidad por unidad. Usted no puede absorber, por ejemplo, un disacárido, usted absorbe un monosacárido. Usted no puede absorber una proteína de 3 aminoácidos, usted absorbe un aminoácido, uno por uno, y eso hace la cocción, romper ingresando una molécula de agua. Y aquí tenemos cualquiera de estas proteínas, sean de origen animal, sean de origen vegetal, siempre es lo mismo, al igual que los lípidos. Pero también los oligoelementos que nosotros comemos, por ejemplo, comemos carbonato de calcio cuando comemos frijol, pero en realidad el organismo absorbe calcio, no carbonato, de tal manera que se separa. Las vitaminas son nutrientes no alimentarios, porque las vitaminas se destruyen durante la cocción. Recuerden que ustedes nunca deben haber escuchado
una cadena de retinoles, por ejemplo, no existe. Así como hay una cadena de aminoácidos. El retinol es una unidad única. El ácido ascórbico es una unidad única. Cualquier vitamina, cuando nosotros le ponemos en cocción, la cocción tiene la lamentable situación de que produce movimiento electrónico y el movimiento electrónico produce ingreso de agua. Cuando eso sucede, en las vitaminas se acaban las vitaminas. Está plenamente demostrado que cuando nosotros hacemos la cocción, si elevamos la temperatura y luego le bajamos la temperatura, aproximadamente el 50% del contenido vitamínico de ese alimento ha desaparecido. Pero cuando nosotros hacemos la cocción y le dejamos hirviendo. Mientras más tiempo esté en cocción, cada vez hay menos vitaminas. Por lo tanto, las vitaminas se requieren que sean ingresadas permanentemente en situaciones como el embarazo. Porque lo que produce energía es esto. Esto todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo se produce energía? Todo nutriente para producir energía debe ingresar en la célula. Pasa a la sangre, pero debe ingresar en la célula. Y en la célula necesita una cadena que se llama catabólica. Para hacer el catabolismo se requiere enzimas, coenzimas y cofactores. Las enzimas son proteínas. Y si son proteínas quiere decir que se adquieren por código genético y por lo tanto ahí yo no puedo intervenir. En tanto que las coenzimas y los cofactores yo sí puedo intervenir. Miren, si es que las enzimas son proteínas, le pasamos eso. Las coenzimas son las vitaminas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a mirar a las vitaminas como que nos van a hacer ganar de peso y nada de esto. Son reguladores. Son coenzimas, porque una coenzima lo que hace es ayudar a la acción de la enzima. Y cuando estamos tomando calcio, hierro, selenio, lo que ustedes deseen, en realidad estamos tomando los cofactores. Y cuando nosotros estamos analizando una cadena de catabolismo, lo que estamos buscando es que el catabolismo termina produciendo carbono, hidrógeno y oxígeno para producir CO2 y agua, que es la manera como se obtiene ATP y en donde terminan todos nuestros alimentos. Cuando nosotros hemos ingresado, por ejemplo, glucosa, terminamos haciendo ATP, cuando es CO2 y agua y los dos tienen términos de eliminación orgánica. Por lo tanto, miren, yo acá no estoy hablando de carencia de vitaminas, porque la carencia produce efectos clínicos. Yo no estoy hablando aquí de beriberi, no estoy hablando de escorbuto, estoy hablando de funciones metabólicas de las vitaminas. Por lo tanto, voy solamente a este camino, porque el embarazo es netamente un proceso anabólico en donde las manifestaciones clínicas ya pasan a ser patologías, y en este caso yo no estoy tocando este caso. Miren, aquí así, pero brevemente, estas son las funciones metabólicas de cada una de las vitaminas. Pero las vitaminas lo que son es coenzimas que se destruyen durante la alimentación. Y tiene la tiamina, por ejemplo, el pirofosfato de tiamina para ingresar al CREF. La riboflavina es del FAD, la niacina es del NAD, el ácido pantoténico es la coenzima A, la piridoxina es el metabolito que permite unir dos aminoácidos y retener el nitrógeno, que es lo que está sucediendo en el embarazo. Ustedes saben que el ácido fólico es el donador de los grupos metil para hacer los ácidos nucleicos y la cobalamina que podría ser reemplazada por el ácido fólico. El ácido ascórbico. El ácido ascórbico es un donador de hidroxilos para que la prolina y la lisina, por ejemplo, hagan cemento intercelular. Y no hay cosa más importante en el cemento intercelular en el embarazo que tener un buen cemento intercelular en las membranas amnióticas, para que no se rompan las membranas amnióticas. El tocoferol, si bien ha perdido su efecto antioxidante frente a otros, no deja de ser importante, por ejemplo, para evitar oxidación celular. Cuando hay oxidación celular en el paso, por ejemplo, del oxígeno a través de la placenta, se produce muerte celular y se producen microtrombosis a nivel de la placenta, y eso hace que la placenta sea mucho más pequeña. Sobre la vitamina K, todo el mundo sabe los efectos de coagulación, y la vitamina D para retener el calcio. Sobre el retinol es muy importante estas dos funciones, que generalmente nosotros no lo hemos tomado en cuenta, pero por ejemplo, está plenamente demostrado desde hace más o menos unos 15 años por Hodges, que el retinol que se deposita en el hígado sirve para movilizar el hierro de reserva que se llama ferritina, que está en el hígado. Y de ahí, en el hígado tiene que salir a la médula ósea, no es para que se quede en el hígado. E igual está plenamente demostrado que a mayor cantidad de retinol, a través de la actividad de la desmolasa haciendo función de coenzima,
lo que se ayuda es a romper la cadena lateral del colesterol y por lo tanto el colesterol pasa a ser prenolona y progesterona. Esto permite decir que es súper importante las vitaminas y más aún si es que ellas están siendo destruidas durante el embarazo, durante la lactancia. Cuando nosotros estamos hablando de elementos minerales, miren, del calcio vamos a hablar muy poquito, pero indudablemente está bastante relacionado en poblaciones que tienen bajo nivel de ingreso de calcio, como son nuestras poblaciones, está relacionado con el desarrollo de preeclampsia. El zinc es muy importante para hacer los dedos de zinc, y los dedos de zinc tienen que ver con la función de los ácidos nucleicos para hacer duplicación celular. Por lo tanto, es muy importante en todo lo que es DNA y RNA polimerasas. Y el hierro que ya habíamos hablado. Según mi reloj, 7 minutos. Esta es la forma como el calcio termina ayudando a que la arginina produzca óxido nítrico, ya que hay varios trabajos de Cochrane que ustedes pueden ver en términos de riesgos relativos, son muy beneficiosos para disminuir los riesgos del desarrollo de preeclampsia. Los efectos de la anemia gestacional, yo solamente quedaría contento en que veamos que vamos a trabajar con un buen peso al nacimiento y que ustedes deberían saber que en el embarazo se necesita casi 1 gramo, o sea, 1/3 de lo que necesita, de lo que tiene una persona en términos de hierro, y esta es la cantidad que debería ser absorbida, pese a que esto es improbable que se absorba, porque en el embarazo y fuera del embarazo también lo máximo que se absorbe es 1 miligramo al día. Y aquí tienen los oligoelementos que generalmente vienen en las vitaminas prenatales, en donde el zinc es muy importante para el DNA y el RNA. Y esta debería ser la ganancia de peso ideal. Pero esta ganancia de peso ideal va a dar 12 kilos con esta escala que yo ya les presenté ayer, creo, en términos de saber si una mujer que tiene sobrepeso, por ejemplo, no debería ganar la misma cantidad que es ganar 12 kilos por acá. Lo total es que en el embarazo debería haber una regulación del gasto energético, y esa regulación solamente se hace con lo que se llaman reguladores, y los reguladores son las vitaminas y los cofactores. Y ahí que la parte química, miren, en términos del embarazo, el embarazo es retención del 30% en forma de triglicéridos, y esto tiene mucho que ver con qué tipo de peso, talla, qué aspectos sociales tenía la paciente, que no es lo mismo para todo el mundo, y que nosotros podríamos hacer un control prenatal, por ejemplo, aparte utilizando todos los beneficios de la ecografía. No deberíamos dejar de hacer clínica en términos, por ejemplo, de medir el peso y la talla de una mujer para saber cuál es el índice de masa corporal, midiendo la altura uterina, porque si bien el eco nos puede ayudar a decir qué tamaño es el feto, pero nos mide diámetros, nosotros podríamos utilizar cinta métrica como para poder hacer que las cosas sean más baratas. Esto es solamente para que recordemos que una mujer que es flaquita, ¿no?, por lo general tiene que tener mayor ganancia de peso, pero si esta mujer está muy gordita, nosotros tenemos que hacer una menor ganancia de peso, ¿no? Si ustedes ven, aquí en este trabajo se puede ver fácilmente que si la mujer tiene peso bajo, tiene que tener mayor tendencia de crecimiento, y esto se establece en esta curva, por ejemplo, que no es lo mismo 7 a 14 kilos, y se establece en el peso del recién nacido. Estas tablas son desarrolladas por mí cuando yo hice mi tesis a la especialidad, cuando estaba estudiando en Francia, y yo pude desarrollar en la población ecuatoriana, que es parecida a la curva del Rosso, cuáles son las curvas que deberían seguir siguiendo el peso y la talla para determinar un uso correcto de la ganancia de peso. Y también tengo aquí cómo debería ser la altura uterina en cinta métrica, por ejemplo, para un recién nacido a término normal, para uno que se va quedando, y miren, para uno que es sobrepeso. Eso lleva a que yo termine en unos 3 minutos, voy a terminar presentándoles brevemente lo que yo les dije al inicio. Aquí les voy a presentar lo que es la investigación realizada por nosotros. Miren, les voy a presentar cómo